Desde que se anunció en 2019, junto con el Xbox Series X, Senua's Saga Hellblade 2 se ha convertido en uno de los títulos más prometedores del catálogo de Xbox, siendo no solo una demo técnica de lo que la actual generación de consolas puede lograr en gráficos, sino una continuación que agarre la base del original, una trama de una mujer con psicosis enfrentando sus problemas en un mundo violento, y lo mejore con el poder tecnológico y financiero de Microsoft. El resultado: una de las historias más personales que haya visto nunca en un videojuego de alto perfil, que mantiene por todo lo alto las virtudes del juego original, al tiempo que repite sin miedo los mismos defectos, siendo uno de esos casos donde es difícil catalogar con seguridad su éxito o fracaso como videojuego. Les invito a ver mi video donde les hablaré de lo bueno y lo malo de Hellblade 2 para descubrir si el último juego de Ninja Theory es un buen videojuego o una película glorificada. Pero antes de comenzar, te invito a que me sigas en YouTube, en mis redes sociales, hagas clic en me gusta, dejes algún comentario o si deseas comprar algo que hayas visto en el video, lo hagas siguiendo el enlace de Amazon en la descripción, ya que me ayudarías a que crezca el canal y a llegar a más personas. Luego de superar su viaje en el primer Hellblade, Senua se embarca en una travesía para alcanzar una isla vikinga que lleva tiempo atacando y esclavizando a su gente, para acabar con la amenaza desde la raíz, en una trama que le llevará a enfrentar la oscuridad que le rodea. Lo primero que hay que destacar es que Hellblade es un título centrado por completo en la narrativa, no en la jugabilidad, al grado de que todo el juego está condicionado, para bien o para mal, en las necesidades de la historia, una que tiene como objetivo presentarnos a Senua, quien se supone sufre de psicosis y teóricamente tiene problemas para diferenciar la realidad de la imaginación, presentándonos desde su perspectiva cómo ve el mundo, siendo este el enganche narrativo de la saga. Esto se consigue mostrándonos cómo Senua ve patrones en el ambiente que nadie más percibe, cambios en los escenarios que reflejan su humor y, lo que destaca por encima de todo, las distintas voces, conocidas como furias en los créditos, que Senua oye constantemente, así como otros ruidos en el ambiente y que usan la tecnología de audio binaural para crear la sensación en el jugador de que esas voces le rodean y se mueven a su alrededor, dando un resultado sorprendente y que hacen obligatorio jugar con audífonos. Pero Hellblade 2 trae dos diferencias con respecto al primer juego que cambian ligeramente el tono de la historia. El primero es que Senua, aunque sigue escuchando las voces y viendo alucinaciones, al haber superado sus traumas en el primer juego, ya no está abrumada por estas voces que la empujan en una u otra dirección, sino que ahora ella está en control de la situación, al punto de que estas voces son, en cierta forma, más amables que en el primer juego, donde era constante que éstas criticaran e insultaran a Senua. La segunda diferencia es que ahora Senua está en compañía de otros personajes, pudiendo verla, finalmente, interactuando con personas reales, y como poco a poco forma relaciones que la motivarán a lo largo de la trama, siendo todo un cambio ante la soledad que ella tenía en el primer juego. Pero pese a estos cambios positivos, siento que Hellblade 2, tal como sucedía en la primera entrega, queda algo corto en su mayor premisa: representar las enfermedades mentales. Gracias a Dios, yo no tengo ninguna, por lo que evidentemente no puedo dar fe de primera mano sobre si el juego las representa bien o no, y no negaré que lo poco que he encontrado sobre el tema y cómo lo representa el juego me indica que el título de Ninja Theory hace un buen trabajo en presentarnos el concepto de las alucinaciones y las voces en la cabeza de Senua, y que son muchos que celebran lo logrado por Hellblade. Y aunque entiendo que lo que le pasa a Senua es que percibe la realidad de otra forma y que esto no es necesariamente malo,
Al final del día, ella sigue viendo alucinaciones, patrones donde no los hay y voces que solo están en su cabeza. Como leí en un artículo de Polygon criticando el primer juego, cuyo enlace dejaré en la descripción, estas alucinaciones deberían ser horribles o mundanas, pero no útiles, ya que nunca he escuchado de una persona que diga que sus alucinaciones y voces en la cabeza le ayudaron a enfrentar el día a día, todo lo contrario. Pero en vez de ser un obstáculo que dificulten el avance de Senua, las voces que solo ella escucha más bien le ayudan y le motivan, en el mejor de los casos, o solo son reflejos obvios de preocupaciones o dudas que cualquier persona tendría en su misma situación, en el peor de los casos. Nunca hay un momento en el que sientas que Senua tiene algún problema debido a su enfermedad mental. Más bien el mundo se salva porque solo ella puede ver e interactuar con cosas que nadie más ve. Una persona con psicosis, hasta donde entiendo, ve alucinaciones o tiene conversaciones con seres que no existen en la realidad, por lo que Senua debería tener problemas en avanzar en la trama porque le debería ser difícil o imposible diferenciar qué es real de lo que no, y debería tomar decisiones basadas en cosas que no existen. Esto hace que, al final del día, más que tener psicosis o alguna enfermedad mental que le dé alucinaciones, lo que Hellblade 2 me hace entender es que Senua es una especie de chamán capaz de hablar con otros seres y ver el mundo de otra forma. No es que tenga una enfermedad mental que le haga alucinar con criaturas fantasiosas de la mitología nórdica. Es que éstas realmente existen, al grado de que los demás son conscientes de su existencia. No es que escuche voces en su cabeza, es que éstas pueden ser espíritus que la atormentan. No es que vea patrones donde no los hay, sino que hay magias antiguas que bloquean su paso y ella ve la llave para seguir adelante. Siento que si el objetivo del juego es reflejar la enfermedad mental, esta debería ser un obstáculo en nuestro avance, que nos haga difícil discernir si lo que hacemos es útil o solo imaginaciones en la cabeza de Senua que hagan que ella confunda a un mercenario común y corriente con un ser mitológico, y que le lleve a actuar de formas que el resto de personas le lleven a verla con sospecha. El que su enfermedad mental no parezca ser un obstáculo en su vida es algo que incluso podemos notar en su relación con otras personas. De nuevo, Senua ve alucinaciones y escucha voces en su cabeza. Y más que ser un obstáculo para su capacidad de relacionarse con los demás, más bien parece que no le afecta en lo absoluto. Al contrario, dentro de las circunstancias violentas y oscuras de la trama, más la personalidad solitaria de Senua, pareciera que ella puede hablar normalmente con los demás personajes sin ningún problema. No pido nada complicado, ya que podemos argumentar que el viaje que ella vivió en el primer juego y su mayor control de las voces y alucinaciones le permiten interactuar con los demás. Y no es como que el juego no refleje que sus tragedias pasadas le hagan difícil confiar en otras personas. Pero considerando que esta es la primera vez que la vemos hablando con otras personas, que no estén en su cabeza o sean un recuerdo, hubiera sido bueno que Hellblade 2 mostrara cómo los demás personajes no entienden la realidad que ella percibe y les tomara tiempo y esfuerzo el poder confiar en ella. Pero Hellblade 2 no solo no hace esto, sino que Senua y los demás personajes, fuera de las voces en la cabeza, coinciden en lo oscuro y mágico que es realmente este mundo. Pero no se confundan, pese a que no comparto del todo la forma en que Hellblade 2 refleja la enfermedad mental de Senua, ya que siento que hay muchas oportunidades perdidas, sí creo que sigue siendo un excelente paso para presentarnos, aunque sea un poco, cómo debe ser vivir el día a día de una persona con psicosis, con una calidad y valores de producción de un juego de alto presupuesto, y con un alcance mediático y comercial mucho mayor al que cualquier título indie, que seguramente hay muchos que tratan estos temas mejor, puede aspirar a lograr normalmente. Pese a criticar algunos detalles de la trama, es innegable que Hellblade 2 brilla en la calidad de su historia,
más aún al contar con la excelente actuación de Melina Juergens dando vida a Senua, así como por unos gráficos de infarto y un excelente uso del sonido, y no pretenderé en ningún momento decir lo contrario. Mi problema es que todo esto podrían ser los puntos fuertes de una película o serie de televisión. Pero dado que aquí estamos hablando de un videojuego, me es imposible no criticar con dureza este apartado. Antes que nada, comencemos con lo relativamente bueno, y es que Hellblade 2 tiene un enfoque en la narrativa todavía más marcada que en el primer juego, al punto que muchos momentos del título están condicionadas por las necesidades de la historia, no del gameplay. Y esto es llamativo porque la tendencia en los juegos de alto perfil es todo lo contrario. Estar condicionada por las necesidades jugables y no por las narrativas. Por ejemplo, en Final Fantasy VII Rebirth, juego que me encantó y del cual les recomiendo ver mis videos al respecto, en vez de enfocar su final en el drama del momento, prefieren una espectacular batalla por fases de 20 a 30 minutos, aun cuando diluye el impacto emocional que están sufriendo los personajes. Y aunque celebro que Ninja Theory haya tomado este enfoque, ya que es raro ver un juego AAA que da prioridad a lo que tiene sentido en la historia por encima de la lógica jugable, siento que tuvo un defecto no deseado: tener un juego que no solo es lineal y corto, sino incluso más sencillo que su precuela. Hellblade 2 repite, casi sin cambios, el mismo esquema del primer juego. Mapas en extremo lineales y caminos bloqueados que se abren, ya sea mediante patrones que debemos encontrar en el escenario y que coincidan con los sellos que bloquean nuestro camino, o piedras que deberemos poner en una especie de altar. No hay reto en la exploración porque es prácticamente imposible perderse, y en los raros casos que tomes un mal camino, el juego te regresa rápidamente en la dirección correcta, y los rompecabezas que te bloquean el paso son tan sencillos que rara vez son dignos de ese nombre. Pero lo que más notaremos serán las batallas. Técnicamente, la premisa detrás de ellas, aunque simple, funciona, ya que consiste en tener un botón para ataque rápido, ataque fuerte, esquive y de defensa, debiendo presionar cada botón en el momento correcto para poder enfrentar a los enemigos, cosa que si logramos exitosamente nos permitirá tener batallas espectaculares. Me gustó que el sistema no es tan estricto como puede ser, por ejemplo, Elden Ring, más si consideramos que el juego cuenta con dificultad dinámica, adicional a la fácil y a la normal, que ajustan los combates acorde a tu habilidad y permite que siempre tengas un reto sin que este llegue a ser imposible. Lo que no me gustó es que Ninja Theory simplificó unos combates que ya eran sencillos en el primer juego, haciendo que ya no peleemos contra varios enemigos a la vez, sino contra uno solo, por lo que ahora parece que los enemigos son en extremo educados y están en fila esperando a atacar uno a la vez, o quitando la sombra que se extendía por el brazo de Senua cada vez que ella era derrotada, y que al llegar a su cabeza causaba la muerte permanente del jugador, por lo que ahora podemos ser derrotados cuantas veces queramos sin miedo. Al final, creo que mi mayor problema con Hellblade 2 como juego no es que sea lineal o sencillo, ni siquiera que sea corto, ya que dura entre 6 a 10 horas, sino que siento que Ninja Theory exageró con su enfoque en la narrativa, al grado de que, jugablemente, hay muy poco por hacer, ya que todo lo que hace llamativo a este juego se limita a la historia, sacrificando casi por completo la interactividad que debería tener como juego, y dado su enfoque cinematográfico, este perfectamente podría haber sido una película o serie de televisión y no sentiríamos la menor diferencia. De hecho, creo que la historia de Hellblade 2 ganaría puntos si se deshiciera de los pocos elementos jugables que todavía tiene y fuera directamente una película. Si a The Last of Us, Uncharted, God of War o Metal Gear Solid, todos juegos acusados por su enorme enfoque en la narrativa y las cinemáticas, le quitamos su historia, todavía tendremos buenos videojuegos de acción, supervivencia, hack and slash o sigilo que valdrán la pena. En cambio,
Si a Hellblade 2 le quitamos su historia, solo nos queda un juego lineal con nula exploración y batallas sencillas. No olvidemos esto, esta no es la misma Ninja Theory de 2017, un estudio mediano de videojuegos que buscó hacer de forma independiente un Hellblade 1 alejado de las grandes editoras y que buscó con pocos recursos hacer un juego independiente con valores AAA, sino la Ninja Theory de 2024, un estudio first party de Xbox que pertenece a Microsoft, una de las empresas más poderosas del mundo, que lleva siendo desde hace al menos 3 o 4 años el juego exclusivo de Xbox Series más ambicioso en gráficos de la consola, siendo, a efectos prácticos, una demo técnica de lo que los Xbox Game Studios y el Unreal Engine 5 pueden lograr en la actual generación de consolas. Y ni siquiera es por decir que Microsoft no puede hacer juegos más pequeños. Ahí están Hi-Fi Rush, Pentiment o Grounded. Pero aunque el título tiene decisiones propias de un juego independiente, la realidad es que Hellblade 2 es un juego AAA y a todos los efectos la respuesta de Microsoft a los juegos con enfoques cinematográficos de PlayStation. Idealmente, un videojuego debería contar una trama de forma que solo sea posible mediante la interactividad, por ejemplo, como lo hace Paper Please al mostrar el autoritarismo de una dictadura mediante el trabajo de un funcionario de aduanas, o Life is Strange, donde nuestras decisiones afectan el devenir de la trama, o en el peor de los casos, mediante cinemáticas que hagan avanzar la trama y que se intercalen con una jugabilidad divertida repleta de opciones para jugar, como lo hacen God of War o The Last of Us. Y Hellblade 2 no hace nada de esto porque a efectos prácticos es más película que videojuego. Como siempre digo en estos casos, no quiero que se den una mala idea de lo que terminó siendo mi experiencia con Hellblade 2, ya que una vez alcancé los créditos, la sensación que me dejó el título fue positiva. No en vano, hablamos de una gran historia de superación de Senua, que nos da unos gráficos de infarto y que, finalmente, empieza a demostrar el potencial completo del Unreal Engine 5. Y pese a lo corto y sencillo de la experiencia, siento que este es un juego que todo amante de las buenas historias va a disfrutar y que en los momentos más espectaculares da espacio para tratar de tener unas batallas dignas del personaje y los gráficos que tenemos enfrente. El problema viene cuando recordamos que este es un juego exclusivo de una de las empresas más poderosas del mundo, que busca demostrar que Xbox tiene juegos tan buenos como los de PlayStation y que pretende hacerlo con un título lineal y sencillo que es posible acabar en 6 horas a un precio de $50, por lo que como videojuego para comprar no vale la pena, habiendo mejores opciones en el mercado que te darán una mejor experiencia por este precio. Cosa distinta es si lo ves como un producto de Game Pass, ya que si ya estás pagando la suscripción, este juego es un absoluto recomendado que vale la pena, siendo esta la opción que probablemente tomará la mayoría del público, ya que una vez acabes Hellblade 2, podrás jugar al resto del catálogo del servicio. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que visites mi canal donde analizo juegos, películas y series, así como a dejar tu comentario, ya que me gustaría mucho saber tu opinión de este tema. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día. Hasta pronto.